Como introducción a los proyectos de instalaciones eléctricas de las normativas a considerar, quisiera agregar que es importante conocer la norma mexicana de instalaciones eléctricas, ya que una de las cosas importantes a resaltar es el objetivo que ésta cumple. Nos da a conocer las especificaciones y lineamiento de carácter técnico que debe satisfacer las instalaciones destinadas a utilizar la energía eléctrica para dichos principios fundamentales, como en el caso o por ejemplo en el de una casa a la cual se le va a hacer instalación eléctrica. Hay que considerar primordialmente la seguridad de las personas, de los animales y de otros bienes materiales. Y para evitar esos riesgos se utilizan protecciones e instalaciones, como son las protecciones contra choques eléctricos, las protecciones con los contactos directos e indirectos, contra efectos térmicos, contra sobrecorrientes y corrientes de fallas. Esto pues para evitar que con el paso del tiempo pues hayan cortocircuitos y mala falla entre dichos dispositivos. Por eso hay que conocer un poco de la norma y así llevar un trabajo o una instalación como es, con pasos y con las seguridades con las debidas seguridades. Bienvenidos, mi nombre es Luis Fernando Valencia Santos. En esta ocasión les voy a presentar la norma 007 ENER 2014, eficiencia energética para el sistema de alumbrado en los edificios no residenciales. La norma la forman los siguientes temas que vamos a tratar uno por uno. El objetivo establece los niveles de eficiencia energética en términos de densidad de potencia eléctrica para alumbrado que debe cumplir los sistemas de alumbrado de los edificios no residenciales, nuevas aplicaciones y modificaciones de los ya existentes con el propósito de que sean proyectados o constituidos haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica mediante la optimización de diseño y la utilización de equipos y tecnologías que incrementan. Tenemos en campo de aplicación los sistemas de alumbrado e interior y exterior de los edificios no residenciales nuevos con carga total conectada para alumbrado mayor o igual a 3 kilowatts, así como las aplicaciones y modificaciones de los sistemas de alumbrado interior y exterior. Y bien, esta norma contiene una serie de secciones en las cuales no debe de aplicarse esta norma, destacando entre ellas las áreas de atención críticas de hospitales y clínicas. Esto está marcado de acuerdo con el 517-2 de la norma 001-CD de instalaciones eléctricas, la cual es una norma de seguridad y está muy apegada con relación a la norma 007. Continuando con las secciones, tenemos otra serie de lugares donde no debe aplicarse la norma y esta complementa la parte anterior, clasificación. La norma nos indica una serie de edificaciones con diferentes usos, los cuales se aplica esta norma y se define por el tipo de ocupación. Dentro de las especificaciones de la tabla 1 se indican los valores de dPA que deben cumplir los sistemas alumbrados de interior de los edificios indicados en el campo de aplicación de la norma. En las especificaciones tenemos que el caso de las fachadas de edificios, en la eficacia de la fuente de iluminación,
que se utilice para la iluminación no debe ser menor a 60 lúmenes watts. Cabe señalar que aquí es referente a la iluminación y es la eficacia de los equipos que se utilizan en esas zonas. Las DPA para las áreas exteriores que forman parte de los edificios contemplados dentro del campo de aplicación no debe ser mayor a 1.3 watts por metro cuadrado, y los estacionamientos cubiertos, cerrados o techados deben cumplir con los DPA establecidos en el inciso 6.2, estacionamientos públicos, de la norma 03, sistema de alumbrados en vialidades. Esto es para los edificios que cuenten con los estacionamientos propios. Esos edificios que no están incluidos o que están aparte, esos están manejados con la norma 013. En los criterios de aceptación, la norma dice que la instalación cumple con lo establecido si las DPA calculadas son iguales o menores que los valores límites establecidos para cada uno de los usos de los edificios según corresponda de acuerdo con lo indicado en el capítulo de especificaciones. La eficacia de las fuentes de iluminación es igual o mayor a lo indicado en el inciso 6.1 de la misma. De acuerdo con lo que he comentado, tenemos el método de cálculo en el cual se establecen las consideraciones que se deben considerar para poder determinar estos valores de DPA. Tenemos que tener la carga total conectada para el alumbrado sobre el área total iluminada. Siguiendo con el método de cálculo, determinamos la DPA del siguiente sistema de alumbrado. Alumbrado interior: se identifica el número total de niveles de piso que integran el edificio. Se obtienen las áreas, espacios o particiones que son eliminadas de cada uno de los pisos o niveles. Determina la carga total conectada para el alumbrado. Integran los valores parciales obtenidos para cada piso o nivel, sin considerar aquellas áreas que forman parte de las excepciones. Siguiente. Calcular la DPA total a partir de la carga total conectada al alumbrado para el alumbrado exterior. Identifica las áreas abiertas del edificio como son jardines, andadores, zonas de carga y descarga, zonas de circulación peatonal y vehicular. Determinar el área en metros cuadrados y cuantificar la carga total conectada para el alumbrado que es expresada en watts. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Uriel Santos Chacón y voy a explicar un poco acerca de la norma 001 CD 2012, capítulo 2 del alambrado y protección. Bueno, como podrán observar, aquí acabo de encontrar un video que nos explica acerca del alambrado y protección. Ahorita voy a reproducir el video para después dar un comentario mío que es para complementar el parte del video. Los principios de la norma son muy básicos y quiero que usted lo entienda. Número 1, esta norma existe por el hecho de que tenemos que respetar y asegurarnos en todo momento que el egresado, el ingeniero mecánico eléctrico que tiene su título y su cédula y que se pone a trabajar en el área eléctrica, en diseño, por ejemplo, se debe asegurar que esa instalación es segura para los seres vivos, y no, o sea, seres vivos, háblese de personas y animales, y que también el diseño es seguro para la infraestructura eléctrica, es decir, que una instalación no va a generar un corto, no va a generar... Como podrán observar, el alambrado de protección nos dice que debe tener identificación de los terminales conductores puestos a tierra en el sistema de alambrado
del usuario y identificación de los conductores puestos a tierra. Esto con el fin de tener una mayor seguridad para los seres vivos o para la infraestructura eléctrica, como en el video lo mencionaba. Esto es muy importante porque si seguimos nosotros la norma oficial mexicana nos asegura a nosotros que no va a tener algún tipo de fallo, que no va a tener un corto, no se va a incendiar, no va a generar un gran problema, pero si alguien no sigue los pasos de la norma, podemos decir que le va a durar un cierto tiempo, que esto no tiene un manual adecuado en el cual va a utilizar el alambrado y el tipo de protección que debe de tener ese alambrado, los calibres que son muy importantes tomarlos en cuenta, ya que hay infraestructuras donde se requiere mayor electricidad y hay veces que por poner un calibre menor generan problemas, obviamente, y esto lleva a que haga un circuito o haya un incendio inesperado que porque puede llegar a pasar en un momento en el cual no queremos que esto suceda. Eh, También cabe mencionar que los sistemas de alambrado de usuarios no deben conectarse eléctricamente a la red de suministro porque podría generar un problema no, un problema inesperado en ese suministro o en la red eléctrica. Esto también debe estar conectado, que sea capaz de transportar corriente, que la corriente sea la suficiente o la que nosotros, la que nosotros queremos que llegue, ya que el alambrado genera una corriente de electricidad mayor y más segura. Pero para ello también hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta las protecciones que debe de llevar ese material, como mencionaba, que debe de ir en un orden, así como lo marca en el reglamento, que eso nos asegura que no va a haber una falla inesperada. También un funcionamiento satisfactorio en esa instalación en la cual se va a realizar, ya sea una casa habitación, eh, un edificio, escuelas, etcétera, y que sea de acuerdo a cómo se diseñó esta instalación eléctrica. Y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Jesús Eduardo Santos Cruz. Voy a explicar un poco sobre la norma, la NOM 001 C de 2005. En cuanto al alambrado, la importancia que tiene de poder entender algunos requerimientos para que nuestra instalación eléctrica pueda ser eficiente, pueda brindarnos el trabajo que nosotros necesitamos y que no pueda causar ningún incidente el cual pueda afectar a terceras personas. Algo importante que nosotros necesitamos entender en cuanto a eso también es importante entender la naturaleza de las paredes, vaya, así lo menciona la norma, la naturaleza de nuestro edificio. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque, como bien sabemos, si nosotros no hacemos una buena instalación,
y pues pasamos por alto alguna de estas cosas, esa energía se puede transmitir a todo el edificio, causando algunas complicaciones. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender. Como bien sabemos, para una casa habitación se utilizan calibres no tan gruesos, vamos a mencionarlo así, ya que pues para una casa habitación no necesitamos tanta energía eléctrica, pero para un edificio, llámese un edificio público, particular, habitacional, necesitamos pues energía bastante, vamos a llamarle así, para que nosotros podamos suministrar todo lo que necesitamos ahí. Entonces es importante entender la naturaleza de esa parte. Algo importante también que nosotros necesitamos entender es la accesibilidad que den al alambre hacia las personas y las mascotas, los animales, como queramos llamarle, ya que como bien sabemos, pues por esos conductores se transfiere energía eléctrica, la cual puede causar daños en personas o animales si nosotros no hacemos una correcta ejecución de estos trabajos. Y cabe recalcar algo muy importante, es que nosotros como ingenieros civiles y encargados de una obra, de un proyecto de instalación eléctrica, es muy importante saber que toda la responsabilidad va a caer sobre nosotros. Entonces nosotros somos los directos responsables de que cada uno de los lineamientos de esta norma se pueda cumplir para que no podamos causar ningún accidente, para que pueda salir conforme a lo que nos manda, ya que pues esta norma está fundada sobre leyes, las cuales podemos tener problemas legales si nosotros no llevamos a cabo alguno de los pasos o requerimientos que se nos indican en la norma. Cabe aclarar que esa norma es fundamentada en leyes, como ya lo mencionaba, y es de suma importancia poder entender sobre todo lo que nos menciona en cuanto al alambrado y cómo es su ejecución, su instalación, para que no pueda causar ningún accidente y que podamos dañar a terceras personas. Cada uno de los lineamientos de esta norma se pueda cumplir para que no podamos causar ningún accidente, para que pueda salir conforme a lo que nos manda, ya que pues esta norma está fundada sobre leyes, las cuales podemos tener problemas legales si nosotros no llevamos a cabo alguno de los pasos o requerimientos que se nos indican en la norma. Cabe aclarar que esa norma es fundamentada en leyes, como ya lo mencionaba, y es de suma importancia poder entender sobre todo lo que nos menciona en cuanto al alambrado y cómo es su ejecución, su instalación, para que no pueda causar ningún accidente y que podamos dañar a terceras personas. Bueno, buenas, yo soy Carlos Antonio Morales Marroquín y voy a explicar acerca del capítulo 3 de la norma oficial mexicana NOM-001-7-2005, instalaciones eléctricas, utilización. El cual el capítulo 3 nos habla de los tipos, de los métodos de alambrado y materiales. Ahorita les voy a explicar acerca sobre la tensión eléctrica. Tensión. La tensión es la fuerza con la que los electrones se encuentran desplazándose en un circuito eléctrico. Para que puedas entenderlo mejor, te daré un ejemplo. Si te imaginas un río de nuestra sierra, caudaloso, con mucha agua en su recorrido, la corriente eléctrica sería el agua que va por su cauce. Su unidad de medida es el ampere y se representa por la letra A. La tensión sería la fuerza de la presión con la que empuje el agua en el río. Su unidad de medida es el volt y se representa por la letra V. Un cable o un conductor eléctrico sería el lecho del río que está constituido por arena, piedras y rocas dentro del cauce y ofrece una resistencia al paso del agua. Su unidad de medida es el ohm.
La potencia eléctrica sería igual a la fuerza de la presión más el caudal de agua que fluye por el lecho del río. Su unidad de medida es el watt y se representa por la letra W. Bueno, aquí nos habló acerca de la tensión eléctrica. Nos definió qué era la tensión eléctrica y con qué letra se representaba, con qué unidad, que era el voltio. Bueno, en la tensión eléctrica, pues como bien sabemos, tenemos dos tensiones, la alta tensión y la baja tensión. Sobre la alta tensión nos dice en el drama que es el punto, o sea, la alta tensión sería, un ejemplo básico, es la electricidad que viene en los postes que nosotros miramos en las instalaciones, la parte de arriba. Y la baja tensión ya es cuando ya bajan las tomas domiciliarias o las acometidas. Bueno, hablando acerca del capítulo 3, nos menciona sobre los alambrados, los cuales los alambrados son los tipos de cables y sus recubrimientos, pues regularmente son los tipos de recubrimientos. Bueno, en los alambrados pues tenemos los de telecomunicaciones, las instalaciones eléctricas, los de radio, los de antenas de radio, los de cables de fibra óptica, entre otros. Al igual tenemos los conductores y entre otros tipos. Y también acerca de los esfuerzos electromagnéticos que ocurren en un cortocircuito. Esto nos quiere decir que cuando ocurre un cortocircuito ocurren esfuerzos mecánicos, electromecánicos. Esto quiere decir que cuando sufre una falla, porque un corte es una falla en una instalación, esta ya sea se deforma teniendo esfuerzos, lo cual hace que no funcione bien. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo les vengo a explicar lo que es el capítulo 4, equipos de uso general, de la norma oficial mexicana NON 001C de 2005, instalaciones eléctricas. Para ello tengo contemplado lo que es 10 artículos más importantes que este capítulo contiene. El artículo 400, cables y cordones flexibles. Artículo 411, sistemas de alumbrados que funcionan a 30 voltios o menos. Artículo 422, aparatos electrodomésticos y similares. Artículo 430, motores, circuito de motores y sus controladores. Artículo 445, generadores. Artículo 450, transformadores y bóvedas para transformadores. Artículo 455, convertidores de fase. Artículo 460, capacitores. Artículo 470, resistencia y reactores. Bueno, hablemos de lo que es el artículo 400, cables y cordones flexibles. De acuerdo a sus disposiciones generales, este artículo cubre con las disposiciones generales uso y especificaciones de construcción de cables flexibles y de cordones flexibles. Los cables flexibles deben de cumplir lo establecido en este artículo y las disposiciones aplicables de los demás de esta norma. También para su uso de los cables y cordones flexibles y sus accesorios deben de ser lo más adecuado para cualquier condición de uso de instalación que sea necesario. Los usos permitidos en los cables y cordones flexibles tenemos 11: conexiones colgantes, alambrado de luminarios, conexión de lámparas, anuncios portátiles y móviles o aparatos electrodomésticos móviles, cables de elevadores, instalaciones de grúas y polipastos, conexión de equipo fijo para facilitar los cambios frecuentes, también para evitar la transmisión del ruido o las vibraciones, el equipo de procesamiento de datos de acuerdo con lo establecido en el artículo 645.5 de esta norma.
las conexiones portátiles y las instalaciones temporales que están establecidas, o más bien dicho, las que son temporales, como son el caso de las ferias. En el artículo 411, sistemas de alumbrado que funcionan a 30 voltios o menos, pues tenemos que en este artículo cubre a todos los sistemas de alumbrado que funcionan a 30 voltios o menos y cuáles son sus componentes. Los sistemas de alumbrado a 30 voltios o menos son un sistema de alumbrado que funcionan a 30 voltios o menos, que es el que consiste en alimentar a una fuente separada de una instalación eléctrica de un edificio, que debe ser de 30 voltios, o es decir, de hasta 42.4 voltios o menos, ya sea cualquier condición de carga en la que se encuentre con cada uno de sus circuitos eléctricos, ya sea paralelo, que es el que más, o mixto, que es el que más ocupa en una instalación eléctrica, cada uno limitado a un máximo de 25 voltios, de tal forma que éste alimente a los luminarios y equipos asociados identificados para este uso. Para el uso va dependiendo de acuerdo al tipo de edificio que es. Para la aprobación requerida, los sistemas de alumbrado de 30 voltios o menos deben de estar aprobados para este uso. No deben instalarse sistemas de alumbrado que funcionen a 30 voltios o menos. De acuerdo con los circuitos secundarios, tenemos dos: puesto a tierra y aislamiento. Los puestos a tierra son los circuitos secundarios que no deben de estar puestos a tierras, y el de aislamiento debe estar aislado de otros circuitos derivados por medio de un transformador de aislamiento. También tenemos los conductores desnudos, que los conductores desnudos y las partes expuestas están permitidos, en el cual no debe de ser instalado a menos de 2.1 metros sobre la superficie del piso. Artículo 422. Aparatos electrodomésticos y similares. En este artículo cubre con todos los aparatos electrodomésticos y similares para uso comercial e industrial utilizados en cualquier tipo de edificio. También los aparatos electrodomésticos no deben tener partes vivas expuestas a un contacto. Los tostadores, parrillas y otros aparatos eléctricos en los que las partes energizadas a alta temperatura tienen que estar necesariamente expuestas. Para la instalación de los aparatos electrodomésticos tenemos unos requisitos. Todos los aparatos eléctricos deben instalarse de manera aprobada, es decir, debe de estar bien hecha. El equipo de calefacción central, distinto del equipo de calefacción eléctrica individual, debe estar alimentado por un solo circuito derivado, ya que se permite que un equipo auxiliar directamente asociado con equipos de calefacción como las bombas, válvulas, etc., vayan conectados al mismo circuito derivado. Para lo que es los cables flexibles, todas las planchas eléctricas y aparatos eléctricos portátiles de calefacción de más de 50 watts nominales, conectados en un cordón con una clavija y que pueda producir temperaturas superiores a 120 grados centígrados, en las que la superficie con las cuales es posible que el cordón se ponga en contacto deberá llevar uno de los tipos de cables para calentadores indicados en la tabla 400.4 de esta norma. Entre los aparatos electrodomésticos también tenemos a los calentadores por inmersión con cordón y clavija, protección de los materiales combustibles, soporte de los aparatos eléctricos conectados con cordón y clavija,
las planchas eléctricas, los calentadores de agua, aparatos eléctricos industriales de calefacción con lámparas infrarrojas, también tenemos los hornos de pared y cocinetas para mostrador, los ventiladores de techo, entre otros más. En sí, lo que nos habla el capítulo, este capítulo, aparatos electrodomésticos y similares, pues más que nada son todos los aparatos electrodomésticos que se ocupan en una instalación eléctrica de cualquier edificio. Obviamente cada edificio tiene diferentes aparatos electrodomésticos que hace ratito lo acabo de mencionar, y por lo tanto si no hay un aparato electrodoméstico, se busca la forma de que encontremos un aparato que sea lo más similar a ello. Por ello hay muchas especificaciones en esta norma, el cual es lo que pude alcanzar a resumir. Artículo 430. Motores, circuito de motores y sus controladores. Pues en este capítulo más que nada se refiere a los motores, circuitos derivados para motores, cuáles son sus alimentadores y sus protecciones de sobrecarga cuando una instalación se sobrecarga mucho, los circuitos de control, equipos de control y protección y centros de controles de motores. Para ello, el circuito derivado o el alimentador del equipo de conversión de potencia, que forma parte de un sistema de velocidad ajustable, deben basarse en la carga nominal de dicho equipo del cual está conectado a la instalación eléctrica. Se permite que los medios de desconexión estén en la línea de alimentación para que el equipo de conversión y que tenga una capacidad no menor al 115% de la corriente eléctrica nominal de la unidad de conversión. Hay que tener mucho cuidado porque puede presentarse una resonancia eléctrica como resultado de la interacción de las corrientes eléctricas senoidales de este equipo de cargas con capacitores para la corrección del factor de potencia. Los motores más que nada nos sirven para tener o clasificar, de acuerdo a su servicio, el porcentaje de la corriente eléctrica nominal que se indica en la placa de datos, y va dependiendo de acuerdo al trabajo que va realizando la instalación eléctrica, y el motor lo va generando más energía, y pues es lo que trata de en nuestro que es motores. Artículo 445. Generadores. Los generadores y equipos asociados, así como un sistema de alambrado, debe cumplir además los requisitos de este artículo 451.1, lo aplicable en los artículos 230, 250, 695, 700, 701, 702 y 705 de esta norma. Los generadores deben ser adecuados para el local en el cual vaya a ser instalado el generador. Debe cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 430.14. Los generadores instalados en áreas clasificadas como peligrosas, deben cumplir con los requisitos aplicables de los artículos 500 al 503, del 500 al 517, 520 y 530. Para su protección contra corriente, los generadores de tensión eléctrica deben estar protegidos por el diseño de sobrecarga basándose en interruptores automáticos fusibles u otro medio aceptable por esta norma. Para generadores de 2 hilos se permite que los generadores de la corriente continua de 2 hilos se protejan contra la sobrecorriente en un solo conductor si el dispositivo es accionado por la totalidad de la energía eléctrica generada, mientras que para los generadores de 65 voltios o menos, estos funcionan a 65 voltios o menos, como
se menciona, cuando estos se asocian por motores individuales se considerarán protegidos por el dispositivo de sobrecorriente que protege al motor. Así también en este capítulo sí, habla sobre la protección de las partes vivas de los generadores, ya que operan a más de 150 voltios respecto de tierra. No deben estar expuestos a un contacto accidental si son accesibles a personas no calificadas. También debemos de tomar en cuenta resguardados para operadores. Cuando la seguridad de los operadores lo requiera, debe cumplirse con los requisitos indicados en el artículo 430.133 de esta norma. Artículo 450. Transformadores y bóvedas para transformadores. Por si no sabemos qué es un transformador, pues se entiende como un transformador individual de una o múltiples fases identificado por una sola placa de datos, a menor que se identifique de otra forma en este artículo. Para ello también tenemos la protección contra sobrecorriente. Se debe cumplir con lo indicado en esta norma, ya que se permite que el dispositivo de protección en el secundario consista de no más de 6 interruptores automáticos o no más de 6 juegos de fusibles agrupados en un solo lugar, porque puede ocasionar daños al transformador y no nos llegaría la corriente eléctrica a nuestro edificio. Existen transformadores de más de 600 voltios o de 600 voltios o menos, dependiendo la potencia a la que se va a utilizar, ya sea en cualquier edificio o la cantidad de edificios cercanos que hay para que se alimenten de ese transformador. Existen disposiciones específicas aplicables a los diferentes tipos de transformadores. Para los transformadores de tipo seco instalados en exteriores no mayores a 112.5 kilowatts, deben tener una separación no menor que 30 centímetros de cualquier material combustible, de tal manera que no vaya a provocar cortocircuito. Esos transformadores de 600 voltios nominales o menos y que estén totalmente cerrados con o sin aberturas de ventilación. Para transformadores mayores a 112.5 watts se deben instalar en un cuarto de transformadores resistentes al fuego, ya que esos transformadores con aislamientos para una elevación de temperatura de 80 grados centígrados mayor. Para la modificación de un transformador en una instalación existente, la cual cambiaría el tipo de transformador con respecto a la parte B de este artículo, dicho transformador debe marcarse para mostrar el tipo de líquido aislante puesto y la instalación modificada de transformador, que debe cumplir con los requisitos aplicables para este tipo de transformador y de acuerdo a las modificaciones que se le hagan. Para las bóvedas de transformadores, pues tenemos que se deben ubicarse donde puedan ser ventiladas al aire exterior sin el uso de tubos, extractores o conductos, que siempre que sea posible. Las entradas de las bóvedas deben estar protegidas por el tipo de puerta, excepción, murete y cerraduras. Artículo 455. Convertidores de fase. Los convertidores de fase son, o más bien dicho, es un aparato eléctrico que convierte un sistema de suministro de energía eléctrica monofásico a un trifásico. Los convertidores de fase pueden ser de dos tipos, estáticos y rotatorios. Los convertidores de fase estáticos son dispositivos formados por partes no rotatorias dimensionados para una carga trifásica determinada.
mientras que los convertidores rotatorios de fase consisten en un tablero formado de un transformador rotatorio y uno o unos tableros de capacitores que permiten que la operación de cargas trifásicas a partir de una alimentación monofásica. Para la identificación de un convertidor de fase debe identificarse con una placa permanente que indique lo siguiente: nombre del fabricante, tensiones eléctricas de alimentación y salida, frecuencia, corriente monofásica nominal de entrada a plena carga en amperes, carga monofásica mínima y máxima nominales en kilovatios o corriente, cargas máximas total en kilovatios, y la corriente eléctrica trifásica a plena carga para un convertidor de fase rotatorio. Artículo 460. Capacitores. Los capacitores son supresores de pico u otras partes que se emplean como componentes de otros aparatos que cumplen con su propia norma de producto. No requiere cumplir con estos requisitos. Como no sé si se habrán dado cuenta que cada aparato electrodoméstico, como es el refrigerador, la lavadora, contienen lo que es los capacitores, lo cual eso es un pequeño donde viene la clavija, trae un como pico. Ese se le llama supresor de pico, el cual permite que cuando haya un rayo o haya mucho rayo, al momento de la descarga eléctrica, permita o proteja más bien a nuestro aparato electrodoméstico. Por ello es muy importante los capacitores. Ya para finalizar, tenemos al artículo 470, resistencias y reactores. Pues bueno, la resistencia pues es de acuerdo al tipo de instalación eléctrica que tengamos, ya que cada una funciona o tiene diferente resistencia en cada uno de sus circuitos eléctricos que se ha empleado, así como también su tensión eléctrica nominal. Hay diferentes tipos, como la que es mayor a 600 voltios. La resistencia y sus reactores deben proteger con daño físico. Y pues es más bien de esto se habla. También habla de la tensión nominal eléctrica, el cual nos indica que la tensión eléctrica calculada en base de 2 voltios por celda para cada tipo de plomo ácido, deben estar expuestas a cualquier tipo de descarga eléctrica. También debe aplicarse las disposiciones del artículo 250 para poder basarnos más en lo que es este artículo. Por mi parte ha sido todo. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Daniel López Cabrera. Les voy a explicar sobre el capítulo 5, ambientes especiales, de la norma oficial mexicana NOM 001-CD 2005, instalaciones eléctricas. De lo poco que explica aquí, nos hace referencia a todo lo que cubre las instalaciones eléctricas que se realizan en áreas, tanto ya sean en equipos electrónicos, eléctricos, cercas de alambrado, y que se debe tomar en cuenta ciertas expectativas que en las cuales no se debe tomar en cuenta el área donde no haya líquidos o gases que ya pueden ser inflamables, para no causar un daño al ser humano. Otro punto importante son las clasificaciones de áreas, en las cuales se clasifican en 3 clases, ya sea 1, 2 y 3, dependiendo de cómo estén los tipos de áreas, para que sea adecuado para las instalaciones. Y así, como ya lo antes mencionado,
poder modificar las áreas donde existan esos peligros o esos riesgos para poder para no poder sufrir unas consecuencias de algún incendio, cuando se pueda dar un corte eléctrico, por ejemplo. También generalidades, circuitos no necesarios que se dan en esos lugares, el cual puede ser un largo efecto o térmico producido bajo unas condiciones de vistas del equipo, o debido a que pueden llegar a una puesta de tierra del alambrado o el sitio de los incendios. Más hace referencia a ese tipo de cuidados que debemos de tener en estas áreas, hablando de este capítulo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Salazar Rodríguez, del sexto K. Somos el equipo 3. Bueno, a mí me tocó exponer los temas de equipos eléctricos respecto a la norma mexicana NOM 008. La cual nos indica que cada equipo eléctrico seleccionado debe responder a las condiciones y a las características previas para la instalación eléctrica, ya sea en casas de habitación, departamentos e incluso en edificios. Estas deben que cumplir pues con la norma que se les acabo de mencionar, que es la norma mexicana NOM 008. Uno de los equipos eléctricos, pues una de las más importantes, pues lo que es la tensión. La tensión es uno de los equipos eléctricos que debe ser más adecuado para el valor máximo de la tensión, el cual va a operar valor y en corriente, también en las sobretensiones o que pudieran ocurrir en una instalación. Una de las siguientes herramientas, bueno, más bien esta no se le podía conocer como herramienta, sino como una necesidad, pues la corriente eléctrica, porque pues de eso estamos hablando. De la que dice que todos los equipos eléctricos deben seleccionarse consideradamente el valor máximo de la intensidad de corriente. Esto lo que nos quiere decir que es la velocidad, eficacia en corriente alterna, que conducen en servicios normales, y considerando la corriente que pudiera conducir en condiciones anormas y el periodo, por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivos de protección o sin existencia, durante el cual pueden expresarse que fluya esta corriente. Y como como siguiente punto es la frecuencia. La frecuencia tiene una influencia sobre las características de los aparatos electrónicos. La frecuencia nominal de los equipos debe tener una frecuencia susceptible que producir en los circuitos. Esto quiere decir que tenga un voltaje adecuado para los aparatos electrónicos y que se vayan a usar en nuestra vivienda o edificio. La otra pues es la potencia. La potencia, todos los equipos eléctricos seleccionados sobre la base de sus características de potencia deben adecuarse para el servicio requerido del equipo, tomando en cuenta el factor de carga y de las condiciones normales de servicio, ¿no? Hola, Inge, ¿qué tal? Mi nombre es José Natarén y voy a hablar acerca de las condiciones especiales, el capítulo 7, sistemas de emergencia. En conclusión, esta parte de la norma se refiere a
a la seguridad eléctrica de la instalación para la operación y el mantenimiento de la misma. Los sistemas de emergencia se refieren a aquellos que se usan para suministrar iluminación, pero de manera automática. Estos sistemas principalmente se dan en los hoteles, en los teatros, en las canchas públicas, en los centros comerciales, hospitales, en aquellos lugares que son más que nada públicos. Aparte de esto, de que este sistema puede, suministra electricidad, digamos, suministra también energía para funciones como la ventilación. Para que estos sistemas funcionen correctamente, deben probarse periódicamente para asegurarse de que su funcionamiento es correcto, apropiado, y para que su mantenimiento tenga un orden, debe llevarse un registro de ellos para que todas las pruebas sean hechas de manera adecuada. Creo que sería todo de mi parte. Eso sería todo. Metodología para la elaboración de un proyecto de una instalación eléctrica. El primer paso de la metodología sería programar una reunión con el usuario o futuro usuario o con el equipo técnico delegado. Cuando nos embarcamos en un proyecto de instalación eléctrica, el primer paso obligado sería este. Esta reunión es de suma importancia ya que nos permite recabar información útil como por ejemplo los hábitos o los requerimientos del usuario que necesita la instalación, además de los usos y cambios pensados a algún futuro. De esta forma se puede hacer un inventario de los equipos o cargas que se pretenden instalar, saber más a detalle los operativos de este equipo. También de esta forma tendremos una idea clara de los requerimientos básicos de la instalación, o sea, lo que el dueño o el contratista necesita en su instalación eléctrica. Verificación del acceso y disponibilidad del servicio de electricidad local. El paso más lógico sería este. De no existir dicho acceso o servicio de electricidad local, es necesario hacer una consulta a la empresa de electricidad que esté en esta zona, que cubra dicha área, acerca de la posibilidad de obtener un suministro a corto plazo. Contacto con los equipos humanos en la obra. Este paso es de vital importancia, ya sea que hablemos de arquitectos, ingenieros, mecánicos y de aquellos todos expertos que intervengan en la obra. De esta forma podremos ubicar las necesidades concretas como son las tomas generales, las tomas especiales, equipos de iluminación, ascensores, aire acondicionado, montacargas, puertas eléctricas, equipos de informática, etcétera, etcétera. Además que obviamente en nuestro plano arquitectónico vendrá especificado todo lo que la instalación se le pondrá. La localización en los planos de las tomas y corrientes y las cargas de iluminación. Antes de la disposición de puntos de iluminación, es necesario efectuar los cálculos lumitécnicos de tal forma que el nivel de iluminación sea el ideal en los diferentes ambientes. En los planos de arquitectura
se ubican las cargas eléctricas y se dimensionan los circuitos ramales hasta los respectivos tableros, teniendo en cuenta la caída de tensión de un circuito y la amplitud de la carga. La estimación de la carga. Esta estimación se realiza mediante estudios de carga por tablero para dimensionar los alimentadores de los tableros y transformadores hasta llegar a la acometida primaria. La carga que se calcule en una vivienda debe representar toda la carga necesaria para alumbrado y para diversas aplicaciones que necesite, es decir, contactos y otras cargas como son las bombas, aire acondicionado, las secadoras de ropa, etc. Por lo que podemos establecer entre dos grados de electrificación, que es la electrificación más básica, que sería la de una vivienda, que es para cubrir la utilización de diversos aparatos eléctricos de uso común sin necesidad de obras posteriores de efectuación, y las electrificaciones elevadas para viviendas que son con usos superiores a 160, que prevén una utilización de electrodomésticos mayor a la normal. Aquí vemos un ejemplo de una estimación de una carga de una vivienda. Y también tengo un ejemplo para determinar los circuitos ramales requeridos para un alumbrado general. Los pasos para efectuar una estimación sería estimación del área de la vivienda. Sería el cálculo de del carga de alumbrado, cargas especiales, ya sea de lavandería, planchado, de equipo de cómputo, de calentamiento de agua, de secadoras, de cocción o de aires acondicionados. También está la carga de servicios generales, entre otras. Después de todo la estimación de las cargas, vienen las especificaciones del proyecto, donde, como mencionábamos anteriormente, sería la determinación de la carga. El paso 1. Luego, elegir el conductor eléctrico. Para determinar la carga eléctrica de la instalación se calcula la carga, es decir, el número de equipos que requiere el proyecto, así como su proyección futura, sus características y datos de operación, qué espacios se disponen y cómo estarán distribuidos, entre otros. A partir de los datos anteriores, se selecciona el conductor eléctrico más adecuado para nuestra instalación. Y es muy importante también seleccionar lo que son las protecciones eléctricas, ya sea termomagnéticas o lo que son el sistema de tierra de toda la instalación. Aquí vemos los planos y la simbología que nos representa nuestra instalación eléctrica, de cómo y de qué es lo que debe llevar. A partir de aquí vemos la simbología, a partir de toda esta información que tenemos en lo que son los planos y la simbología, también se resuelven las cantidades de materiales y componentes necesarios para el trabajo. El diagrama de cableado eléctrico indicará las áreas o ubicaciones de un edificio donde se colocará la iluminación,
las tomas de corrientes, los electrodomésticos, pequeños u otras máquinas. Los conductores eléctricos, que son los cables, deben seleccionarse de acuerdo a la clasificación de la corriente, o sea, la capacidad y la caída de tensión cuando la corriente nominal fluye en los conductores. Eso sería todo por parte de la metodología.